Antes de tudo, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais uma semana que passou. Estamos aqui mais uma vez para desfrutarmos juntos da Tua Palavra e recebermos ajuda, orientação, direção, alimento, iluminação, fortalecimento e encorajamento. Senhor, abençoa a todos os irmãos e amigos que nos assistem neste momento. Limpa os nossos corações. Senhor, queremos colocar a nossa mente no Espírito neste momento. Salva-nos de toda e qualquer distração. Queremos estar focados em Ti. Derrama as Tuas bênçãos em todos os lares, em todas as casas, em todos os lugares onde os irmãos e os amigos estão nos assistindo, para que o Espírito Santo possa infundi-los com a Tua vida, com o Teu Espírito, Senhor, com o encorajamento e o suprimento que todos tanto necessitam nesses dias. Abençoa a palavra desta noite. Nós oramos. Nosotros oramos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos aquí en vivo en la central de transmisión de la estancia Árbol de la Vida para todos en el mensaje de este fin de semana. Y esta noche estamos aquí en este momento y mañana en la mañana también a las 10:15 nuestro hermano Pedro Don estará también dirigiendo la palabra y dándoles el suplimiento espiritual. Y hoy vamos a dar continuidad a la palabra que nosotros vimos la semana pasada. Estamos aún en esta serie de mensajes acerca de la palabra de la reconciliación. Hoy estamos viendo la octava parte. Y esperamos que hoy podamos continuar y terminar el Salmo 23. La semana pasada comenzamos el Salmo 23 y queremos avanzar y queremos saber que este Salmo es bastante tradicional, conocidísimo, es uno de los capítulos, de los pasajes más conocidos de la Biblia. Pero el Señor hoy nos está mostrando el sentido profético de este Salmo. Este Salmo no es para animarnos en momentos de tristeza, de pruebas, sino es un salmo que tiene un contenido muy sólido y que tiene que ver con el aspecto profético de la palabra del Señor. El Salmos 22, el Salmo 24, lo que viene antes y después del Salmo 23, componen juntamente el Salmo 23, Salmo 22 habla acerca del sufrimiento de Jesús, del vivir humano, del sufrimiento de Él en la cruz, de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. El Salmo 23 muestra quién es este pastor. Él es el pastor que pasó por la encarnación, el vivir humano, sufrimiento, muerte, sepultura, resurrección. Y este pastor nos compró para ser su rebaño, y este pastor nos está apacentando hoy, pastoreando hoy. Y en el Salmo 24 tenemos la venida del Rey, que es el reino milenario, el reino del Señor. Entonces, es un conjunto completo que muestra desde la redención de Cristo hasta el reino. Y en medio está el Salmo 23, y el Salmo 23, yo voy ahora bien al inicio de la palabra de esta noche. En una frase voy a resumir el Salmo 23. El Salmo 23 muestra a nuestro Señor como pastor para llevarnos, para alimentar, cuidar de nosotros. Y no solamente esto, es mucho más que esto. Él quiere llevarnos a la madurez. A la madurez. Él quiere perfeccionarnos. ¿Para qué? Para prepararnos como un ejército del Señor, para luchar por sus intereses y al final reinar con Él y habitar en la casa del Señor, en la Nueva Jerusalén, para todo y siempre. Ese es el Salmo 23, o sea, habla de toda nuestra vida cristiana. El Salmo 23 habla de 5 estados. Hablamos la semana pasada del estado 1 y hablamos un poquito del estado 2. Estos 5 estados o estas 5 etapas son como el currículum que nosotros tenemos en la escuela de educación.
Hay enseñanza básica, enseñanza primaria, secundaria, universidad, doctorado, postdoctorado. Y el Salmos es bastante completo, bastante profundo. Y creemos que el Señor nos pueda animar y alentar para tomar este salmo, para que nosotros podamos avanzar en estos días tan difíciles. Por un lado, es consuelo para nosotros. Por otro lado, es algo de visión que nos muestra nuestro recorrido, nuestro itinerario y el progreso que debemos de tener en nuestra vida cristiana. Alabado sea el Señor. Entonces nosotros vimos la semana pasada que el Señor es nuestro pastor. Nosotros vimos como nuestro Señor, Él pasó por la muerte, Él se encarnó, tuvo el vivir humano, sufrió por nosotros y fue crucificado. Él fue sepultado, resucitó y se hizo el Espíritu que da vida. Y siendo el Espíritu hoy, habiendo realizado ya el plan de redención, nos redimió, nos lavó, nos regeneró. Y esto nos califica hoy para ser su rebaño. Y Él está cuidando de nosotros para llevarnos hacia las próximas etapas. Ahora, ¿quién es este pastor? ¿Cómo es que este Dios grandioso, omnipotente, puede ser ahora el pastor de los humanos? Y me acuerdo de una historia que el hermano Watchman Nee contó una vez. Él tuvo que quedarse retirado en una montaña y se apartó de todas las actividades en un momento de reflexión delante de Dios. Se aisló por unos días y allá, no teniendo mayor condiciones en la casa, allá afuera, se sentó encima de una piedra y una gran cantidad de pajaritos se acercaron y comenzaron, y él intentó acercarse a los pajaritos, pero cuando él se acercó, los pajaritos salieron volando. La presencia de él asustaba a los pajaritos y luego se volvió a sentar de nuevo. Los pajaritos volvieron y luego volvió de nuevo, intentó acercarse y se fueron de nuevo. Dios ama al hombre. Dios siempre quiso estar con el hombre. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, las personas tenían miedo de Dios. Y aún con Moisés, vimos las semanas pasadas, las personas tenían miedo de Dios. Dios era el Dios omnipotente, el Dios de la gloria. Nadie se podía aproximar así al hombre. Entonces Watchman Nee, cuando vio a aquellos pajaritos, él tuvo una luz, el Señor le reveló. La única manera para poderse acercar a los pajaritos es que él se transforme en un pajarito y pueda vivir como los pajaritos. Y eso es lo que Dios hizo. Dios en su presencia, en su gloria, con esa voz de los cielos, Moisés, Moisés, eso iba a aparecer con fuego, con truenos, con nubes. Eso asustaba a todo el mundo. Y Dios quería acercarse al hombre. ¿Qué es lo que hizo? ¡Wow! ¡Qué maravilla! 2000 años atrás, Dios se hizo un pajarito. ¿Entienden lo que quiero decir? Dios se hizo un hombre en Jesucristo. Este es el gran milagro de la encarnación de Dios. Él anduvo en nuestro medio como un hombre. Y las personas ni se daban cuenta que Él era el mismo Dios, aquel hombrecito en Nazaret que andaba en Galilea, en Judea, quien entró en Jerusalén varias veces, aquel hombrecito despreciado. Aquel hombrecito que no tenía hermosura ninguna, de acuerdo con lo que dice Isaías 53. Aquel hombrecito era Dios. Y Él vino para sentir lo que los hombres, los pajaritos sienten. Él se hizo un hombre para saber lo que usted está pasando en este momento, su dolor, sus conflictos, sus dificultades, sus dudas, sus victorias. Sus dificultades. Él sabe todo. Él pasó por todas las tentaciones, pero no obstante, Él no pecó. Esa es la gran diferencia. Él también fue atacado por debilidades, pero Él no pecó, no cayó. Entonces Él se hizo un hombre. Y este hombre pasó por todos los sufrimientos humanos. Este hombre que en Mateo
habla en capítulo 9 que vio las multitudes y se compadeció de ellas, porque las multitudes estaban afligidas y exhaustas como ovejas que no tienen pastor. Él sintió como yo me sentía. De ahí él fue preso, sufrió la vida entera y después fue castigado por nuestra causa, por mí y por usted, y luego fue crucificado, murió, fue sepultado y resucitó. Ese Dios es hoy nuestro pastor. No es un pastor distante, alejado, es un pastor que sabe lo que las ovejas sienten. Y Él nos compró con su sangre, nos redimió, nos regeneró, nos lavó y hoy nos está transformando. Este es nuestro pastor. Alabado sea el Señor. Entonces esta es la etapa inicial. Este pastor, ¿qué está haciendo? Nos está conduciendo, nos lleva a los pastos verdes, pastos delicados, y nos lleva a las aguas de reposo. Nos lleva a descansar a los delicados pastos y junto a aguas de reposo me pastoreará. Esa es la etapa número 1 de nuestra vida cristiana, el estado inicial, la cual nosotros disfrutamos, comemos y bebemos del Señor despreocupadamente. Son los hermanos nuevos, recién nacidos. No tenemos mucha responsabilidad. Y aquí los pastos verdes representan a Cristo como nuestro alimento, como nuestro suplemento. El color verde, los pastos verdes representan la abundancia de la vida de Cristo. Él también nos lleva a las aguas de descanso y estas aguas representan el espíritu, la vida. Nosotros en nuestra vida inicial es comer y beber del Señor, disfrutar del Señor. Y voy a decirles una cosa, queridos hermanos, a pesar de que a poco vamos a la etapa 2, a la etapa 3. No salimos nunca, nunca dejamos de hacer las cosas de la etapa número 1. Es como que nosotros hoy, usted puede ser posgraduado, pero usted nunca dejó de practicar, de usar lo que usted aprendió en la enseñanza básica. La suma, la resta, la multiplicación, división. Usted nunca dejó de usar esto, a pesar de que usted está en la posgraduación, siendo un PhD. Usted utiliza aún las cosas básicas. No quiere decir que cuando las personas avanzan, dejan de practicar lo que está en los estados iniciales. No, es una escalera. Una cosa sobre otra. Entonces, nosotros siempre vamos a disfrutar del Señor como nuestros pastos verdes. Siempre vamos a disfrutar del Espíritu como las aguas de descanso. El Señor es nuestro alimento espiritual. Él es el pan de la vida. Él es los pastos verdes. El Espíritu fluye en nosotros como ríos de agua viva. Y a todos nos fue dado de beber de un mismo Espíritu, como leímos en la semana pasada, queridos hermanos, en la semana pasada. En el Salmo 116, versículo 12 y 13. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios conmigo? ¿Qué voy a dar al Señor por todo lo que Él hizo por mí? Respondan hermanos. ¿Qué es lo que vamos a dar al Señor? El Señor exige mucha cosa, ¿no? Gracias a Dios por David. Él era uno con Dios y sabía lo que Dios quería. Él dijo, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Aleluya. Yo invito a los hermanos para que podamos invocar juntos el nombre del Señor. Eso está bien en la etapa inicial, de lo cual nunca nos vamos a graduarnos, nunca vamos a decir, yo ya estoy ahí en la cuarta fase, en la cuarta etapa, ya me gradué de invocar el nombre del Señor. No. Inclusive el hermano Tom habló para con nosotros de que hay algunos hermanos de algún cierto lugar donde fue. El hermano Tom compartió de invocar el nombre del Señor y dijo, no, nosotros ya nos graduamos de invocar el nombre del Señor. No, nosotros nunca nos vamos a graduar, nunca vamos a dejar la tabla de 2, nunca vamos a dejar la suma, la resta, la división, la multiplicación, las tablas de multiplicar. Nunca vamos a graduarnos de invocar el nombre del Señor. Todos los días cuando usted se despierte necesita invocar el nombre del Señor.
Cuando usted fuera a trabajar también tiene que invocar el nombre del Señor. Aún en cuarentena necesita invocar el nombre del Señor. Usted invoca con su esposa, invoca con su marido, con sus hijos. Diga allí para sus amigos, sus vecinos, invoquen con el nombre del Señor conmigo. Oh, Señor Jesús. ¿Qué tal? Bien al inicio de la reunión vamos a ponernos de pie y vamos a invocar el nombre del Señor. Vamos allá. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Alabado sea el Señor. Puede sentarse. Puede sentarse. Puede sentarse. ¿Por qué digo 3 veces? Porque hay algunos hermanos que no escuchan y entonces vamos a arreglar la reunión. No, 3 veces. Puede sentar, está bien. Alabado sea el Señor. No se olvide de invocar el nombre del Señor aún durante la reunión. Y ahí la segunda etapa está en el versículo 3. Confortará mi alma. Confortará mi alma. La palabra confortar significa renovar, reparar. Renovar significa renovar algo que quedó viejo y reparar es restaurar algo que no estaba bien. Nuestra alma necesita ser restaurada, queridos hermanos. Nuestra versión dice, confortará mi alma. Pero la palabra original, aparte de refrigerar, es restaurar, renovar, reparar. Nuestra alma necesita ser restaurada por el Señor. ¿Y restaurada de qué manera? Eso vimos también en el Salmo 119, versículo 7. La ley del Señor es perfecta, la palabra del Señor es perfecta y restaura el alma. Entonces, en ese segundo estado, nosotros tenemos la transformación de nuestra alma en las sendas de justicia, lo que nosotros hablamos y queremos repetir una vez más. En la primera etapa, en el primer estado, los pastos verdes y las aguas de descanso, nosotros tenemos allí el evangelio de la gracia, el disfrute. Es para la salvación eterna. Ahora, a partir del versículo 3, esta segunda etapa de transformación, la renovación, restauración de nuestra alma, y aún habla que me guía por sendas de justicia. Solo esas 2 palabras, sendas y justicia, ya nos muestran algo. Nos muestra otro nivel, un nivel más difícil. Nos muestra que ya entramos en el evangelio del reino. No es la salvación eterna que nosotros ya tenemos. Ahora necesitamos perseguir el galardón, el premio, y eso requiere esfuerzo de nuestra parte y requiere que nosotros estemos comprometidos, estemos enfocados para entrar en el reino de Dios, para obtener la salvación eterna. Para entrar en esta primera etapa, basta solamente que usted crea en el Señor Jesús y usted ya se transforma en una oveja, con la vida de Dios, con la vida divina. Pero después entra el versículo de Mateo 7:21, que todo aquel que me dice Señor, Señor, a ellos ya tienen al Señor como pastos verdes, como las aguas de descanso. Pero el Señor dice, pero no todo el que me dice Señor, Señor entrará conmigo en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, después de que usted disfrutó de los pastos verdes y de las aguas de descanso, ahora es el tiempo de tomar las veredas de justicia. Veredas, hablamos de que es un camino estrecho, es una senda, no es una carretera para quien vive en San Pablo, no es como la carretera de los bandeirantes. No es esa carretera con 3, 4 carriles, no. Es una senda estrecha, accidentada, peligrosa, apretada. Entonces nosotros vimos que es de justicia, no solamente la palabra de gracia, sino la palabra de justicia. Entonces vamos a ver, queridos hermanos, vamos a avanzar. ¿Qué es lo que significa me guía por las sendas de justicia? Vamos a comenzar
andar esta caminata en esta noche por esta vereda de justicia, por esta senda de justicia. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. ¿Qué significa? Ser guiados a andar en el Espíritu, andar en el Espíritu. No es andar por sus sentimientos, no es andar por lo que usted piensa, no es andar por sus conceptos, por sus tradiciones. Nosotros necesitamos andar en el Espíritu. Entonces vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer Romanos capítulo 8, Romanos 8. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, primero necesito explicar la palabra hijo. En el versículo 16 tenemos también la palabra hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En el versículo 16 es hijos. Y en el versículo 14 también es hijos. En español y en portugués es la misma palabra. Dios en su eterna sabiduría, Él hizo con que el Nuevo Testamento fuese escrito en griego koiné, en un griego común de aquella época. Y en el griego las palabras son bien específicas. Cada palabra tiene un significado detallado, específico. En el versículo 16 la palabra hijo es teknon. ¿Qué significa hijo nuevo? Un bebé, un recién nacido, un niño, un hijo bebito. Pero en el versículo 14, la palabra hijo es huios, que significa hijo maduro, un hijo crecido, un hijo con responsabilidades. Un hijo que ya ha sido perfeccionado para asumir responsabilidad y hacer su parte. En el versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta porción de aquí a veces es la situación de una persona recién nacida en el Espíritu, una persona nueva en la vida cristiana, porque muchas veces tiene dudas. ¿Será que yo fui salvo? Yo pequé, me equivoqué. ¿Será que Dios aún me quiere? No me siento ahora que estoy en la iglesia, no me siento un hijo de Dios. Entonces, en ese momento, para esos hijos inmaduros, hijos bebés pequeños, el Espíritu necesita mostrar para ellos, el Espíritu necesita testificar para nuestro espíritu con minúscula que nosotros sí, en efecto, somos hijos de Dios. No es porque usted pecó, porque cometió una equivocación, falló, que usted deja de ser hijos de Dios. Hijos de Dios es de una vez y para siempre. Usted no puede desnacer. Juan 1:12 dice, nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Aquel que recibió al Señor se hizo un hijo de Dios. Por cuanto los que creen y le reciben, a esto les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son nacidos no de la carne, no de la carne, ni de voluntad de hombre, ni voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, usted nació de Dios. Pero un hermano nuevo queda con esas dudas. Ahora, en el versículo 14 no habla de un hijo nuevo, pequeño, habla de un hijo maduro. Este hijo maduro es guiado por el Espíritu de Dios. Es guiado por todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Esta palabra es interesante, a pesar de que aparece un verbo en tiempo pasivo, en una voz pasiva. En verdad tenemos una voz pasiva activa. Usted necesita ser guiado, dejarse de guiar. Si usted no se deja guiar, no es guiado. Es como un niño desobediente, está en el shopping, en el centro comercial y el padre quiere llevárselo a la casa y él quiere estar mirando y él hace su berrinche ahí y no quiere ir. Entonces la madre tiene que jalarlo, tiene que ser guiado, pero él no quiere ser guiado. Pero cuando tenemos un niño obediente, ahí el padre o madre dice, vamos hijo, ahí el niño va y se deja guiar. ¿Usted y yo somos guiados por el Espíritu o estamos haciendo berrinches? Dios, aún por amarnos, nos
pega en la mano, nos jala y nos lleva hacia adelante. Yo no quiero hacer berrinches, yo quiero sujetarme a la voluntad de Dios. Quiero entregar mi mano al Señor y decirle: Señor, llévame. Es lo mismo que el Señor le dijo a Pedro, Juan capítulo 21. Cuando después de 3 veces, después que el Señor Jesús le preguntó a Pedro si le amaba, y él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dice: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas. Después el Señor le dice a Pedro en el versículo 18, capítulo 21 de Juan: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde que querías. Él no era guiado, no, él iba para donde quería. Mas cuando ya seas viejo, maduro, un hijo juyoso, extenderás las manos, qué cosa maravillosa, y otro te ceñirá y te llevará hacia donde no quieras, aún contra nuestra voluntad. Siendo obediente al Espíritu, le decimos: Señor, llévame, quiero seguirte. Pedro Don hace unos días atrás compartió acerca de las primicias de Apocalipsis 14. ¿Quiénes son estas primicias? Son aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que vaya. Esta frase es muy significativa. Usted no sabe dónde el Cordero está yendo, pero usted dice: Cordero, yo te voy a seguir. No importa dónde usted está yendo, yo voy a seguirle. Eso es ser primicia, esos son los vencedores que el Señor arrebatará vivos. Son aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que va. Entonces, inclusive usted puede decir: aún, Señor, si tú vas hasta el infierno, yo te voy a seguir, porque donde tú estás, allí está el cielo. Aunque yo llegue al infierno, si tú estás allí, el infierno se vuelve cielo. Gracias al Señor. Ser guiado por las sendas de la justicia es ser guiado en el Espíritu, es andar en el Espíritu. Volviendo para Romanos capítulo 8, 14. Todos los que son guiados, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos juyosos, hijos maduros de Dios. Eso es andar por sendas de justicia. Eso es andar por las sendas de justicia. Hermanos queridos, la vida de la iglesia, nosotros tenemos un tesoro. Nosotros somos pocos, uno de los pocos cristianos que tienen conciencia del Espíritu, andar en el Espíritu. La gran mayoría de muchos hijos de Dios hoy actúan aún por la emoción, por la mente, por su voluntad, pero nosotros somos felices, somos bienaventurados de recibir este legado, esta enseñanza preciosa, esta verdad de que el Señor es el Espíritu y Él quiere que nosotros andemos en nuestro espíritu humano mezclado con el Espíritu de Dios. Vamos a avanzar en Romanos 8:4, y dice así: para que la justicia de la ley, la palabra precepto habla de los justos requisitos de la ley. La ley es dura, la ley exige, demanda. Entonces aquí el precepto de la ley, la justicia, las justas exigencias de la ley. Estas exigencias son justas, esta justicia es la ley. Es como la constitución de un país, la constitución brasilera. Existe un código civil. Entonces allí tienen todas las reglas allí. La ley es rígida a fin de que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Y quiénes son estos nosotros? Nosotros somos aquellos que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es andar, ser guiado por las veredas de justicia, por las sendas de justicia. Es andar en el Espíritu. Entonces vamos a avanzar. Vamos a hablar un poquito de este término de sendas de justicia. Primeramente, vereda es un camino. ¿Quién es el camino? Oh, wow, hermanos, todo lo que tenemos allí es revelación de Cristo. Más Cristo, más Cristo. El Señor es mi pastor. ¿Quién es el pastor? Es Cristo. ¿Quiénes son los pastos verdes? Es Cristo. ¿Quiénes son las aguas de reposo? Es Cristo. No decía que Cristo ahora es el Espíritu, ahora el Señor es el Espíritu. El postrer Adán se hizo Espíritu que da vida.
es Cristo. Sendas de justicia, la vereda es Cristo. El Señor dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. Yo soy la vereda. Entonces, esta vereda de justicia, esta senda de justicia es Cristo. Ser guiado por las sendas de justicia es ser guiado a Cristo. Y justicia, ¿qué es justicia? Vamos a leer 1 Corintios 1:30. La justicia tiene muchos versículos, pero solamente voy a leer uno. 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. El cual, ¿quién es? ¿Qué es Cristo Jesús? El Cristo Jesús se ha hecho para nosotros, nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué cosa se convirtió? Se convirtió en sabiduría, justicia, santificación y redención. Una de las palabras es justicia. Sendas de justicia es Cristo. Alabado sea el Señor. Es Cristo. Cristo y más Cristo. Es andar en el Espíritu, es ser guiado en Cristo para andar en Cristo. Y esta vereda de justicia, senda de justicia, es un camino apretado, estrecho. Hermanos, Cristo anduvo en la senda estrecha. Él anduvo en el camino apretado. Cristo entró por la puerta estrecha. Por eso Él habló para nosotros en Mateo 7, 14 y 15. Mateo 7, 14. Porque estrecha es la puerta, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Alabado sea el Señor. Entonces, sendas de justicia es un camino apretado. En estas sendas de justicia, ¿qué experimentamos? Experimentamos el crecimiento, la transformación y la madurez. Esto es lo que sucede. Esto es el restaura, confortará mi alma, restaurará mi alma, restaura mi alma, me guía por las sendas de justicia, por las veredas de justicia. Ahora quiero hablar un poco más acerca de la justicia. Hermanos, esto es algo que el Señor quiere hablar con nosotros hoy. Hoy en la Biblia nosotros tenemos esta expresión, la palabra de justicia. Y yo hablo aquí, hermanos, con mucho temor y temblor. ¿Por qué? Porque pocos maestros cristianos hablan la palabra de justicia. Muchos, la gran mayoría, hablan de la palabra de la gracia, que vamos a ver qué es lo que significa. Pero lo que el Señor quiere hoy en los tiempos del fin, para preparar a su ejército, para preparar a los vencedores, como ha sido hablado en los domingos de mañana por el hermano Pedro Dong, nosotros necesitamos de la palabra de justicia. Solo la palabra de la gracia, que es la leche espiritual, no es suficiente para formar el ejército. No es suficiente para llevarnos a la madurez. Para que lleguemos a la madurez, nosotros necesitamos de alimento sólido, no solamente de leche espiritual, sino también de alimento sólido. Usted sabe que un niño, un bebé, toma leche por un tiempo, pero después necesita comer alimento sólido. Y es lo que lleva al niño a crecer hasta ser adulto. Entonces, ¿qué es lo que significa justicia? Justicia es estar usted bien con Dios. ¿Usted está bien con Dios? La Biblia dice, busca primero su reino, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La justicia aquí tiene que ver con la voluntad de Dios. Es cumplir la voluntad de Dios. Es estar bien con Dios, pero no solamente estar bien con Dios. Nosotros vivimos aquí en la tierra. Por eso es que Dios habla, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, pero no es solamente Dios.
y amarás también a tu prójimo como a ti mismo. Entonces justicia es estar bien con Dios, y luego es estar bien con las personas, estar bien con los asuntos, las cosas delante de Dios. De acuerdo, hermanos, con los requisitos justos y rigurosos de Dios. Dios tiene una exigencia de acuerdo con esta palabra, con lo que hemos hablado. Dios tiene sus exigencias y nosotros necesitamos estar bien, correctos con los hombres, con los asuntos. ¿Qué asunto? Por ejemplo, cuando tratamos con dinero, con las finanzas de la iglesia, de la obra del Señor, eso es un asunto. Y cosas son los servicios de la iglesia. Nosotros necesitamos estar bien en todos los aspectos, cumpliendo todos los requisitos justos de Dios. Entonces nosotros tenemos la palabra de la justicia. 1 Corintios capítulo 3. Yo no sé, hermanos, cuánto voy a avanzar esta noche. Yo quiero hablar lento, hermanos, para que podamos entender, asimilar. Y también tenemos un tiempo limitado porque ustedes en la noche, así como en la semana pasada, tanto sábado como domingo, después del mensaje, hay 5 hermanos, y esta vez serán los hermanos de Tocantins, que van a compartir con ustedes. 5 hermanos, después van a tener ustedes sus salas para compartir en casas, en los grupos familiares, en los grupos de WhatsApp y Zoom, etcétera. Es muy importante esto. Entonces, Tocantins. Entonces, vamos a continuar. Aquí dice lo siguiente. 1 Corintios 3, 1 al 13. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Pablo estaba lamentando que él no podía hablar a los corintios como a hombres espirituales, hombres maduros, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí Pablo está tratando con niños. Os di a beber leche. La iglesia en Corinto era una iglesia numerosa, con muchos dones, pero Pablo decía, no miren para su apariencia exterior, no. Ustedes aún son niños, no consigo dar alimento sólido para ustedes. Leche os di a beber y no vianda, porque aún no erais capaces. Si les daba una frijolada a ustedes, les iba a dar una indigestión. Si les daba picaña, también les iba a dar indigestión. Ustedes no pueden comer alimentos sólidos, por eso les di leche. Ni lo sois ahora. Por cuando, habiendo en vosotros celos y contiendas, la semana pasada nuestro hermano Pedro habló acerca del perdón de Cristo. Si en la iglesia no tienes paz, si en tu trabajo no tienes paz, si en tu comunidad, vecindad no tienes paz, y donde quiera que andas no tienes paz, significa que no has sido encabezado por Cristo. El encabezamiento de Cristo trae paz. Y Cristo quiere traer paz a todos los lugares hoy. Y Dios quiere utilizarlo a usted para llevar paz a los hombres. Pero si usted no está encabezado, usted no va a traer paz. ¿Qué es estar encabezado? Es como un imán súper potente y usted es un pedazo de metal. Usted es absorbido por el imán. De ahí llega cerca y consigue encabezar a otra persona. Usted está ligado a Cristo. Usted, si es encabezado, consigue encabezar a otras. Puede traer paz a las personas. Y también habla de que hay celos, contiendas y disensiones. No sois carnales y andáis como hombres. No pueden comer alimento sólido. La palabra de justicia es el alimento sólido. Vamos a comprobar esto. Es muy importante, interesante, el principio que el hermano Don Julan explicó para nosotros. La Biblia se explica con la propia Biblia. Vamos a leer Hebreos capítulo 5, versículo 12 en adelante. 12 en adelante. Vamos a quedarnos en estos versículos por un tiempo.
Porque debiendo ser ya maestros, el autor de Hebreos estaba diciendo a los hebreos, porque ustedes con el tiempo que ustedes tienen de haber vivido la vida de la iglesia, ustedes deberían de ser maestros, profesores, enseñar a otros. Pero porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad, considerando el tiempo de vida de la iglesia que ustedes tienen, debiendo ser maestros, tenéis necesidad nuevamente, después de tanto tiempo, que se os vuelva a enseñar cuáles son los principios rudimentarios, los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Oráculo es lo que Dios habla a través de sus profetas, es la palabra que es hablada por Dios. Pero Pablo aquí habla de que ustedes tienen necesidad de que se les enseñe de nuevo el ABCD, BA, BB, las tablas, los cálculos. Ustedes deberían de utilizar cálculo diferencial, cálculo integral, pero usted utiliza la tabla de 1 más 1 es 2, 2 más 2 es 4 y así por demás. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Mira, qué interesante. Es inexperto en la palabra de justicia. La leche, el evangelio de la gracia. Y aquí habla en la Biblia la palabra de la justicia que representa el alimento sólido. Queridos hermanos, les ruego a todos ustedes en estos días, en los sábados de noche, domingo de mañana, sin duda, hermanos, lo que nosotros hablamos también tiene leche, pero también tiene mucho alimento sólido. Y espero que consigan extraer y alimentarse de este alimento sólido. Si ustedes tienen dificultad, procuren crecer más en el Señor, buscando al Señor, pidiendo gracia y entendimiento, porque hermanos, el tiempo urge. El hermano Pedro habló la semana pasada acerca de la urgencia, y es urgente que nosotros crezcamos. No podemos quedarnos más 40 años, tenemos que crecer. Y espero que esta pandemia, este aislamiento nos lleve a reflexionar, nos lleve a estar desesperados y ver la urgencia de decir, yo necesito crecer, yo necesito levantarme, yo necesito prepararme como el ejército del Señor. El Señor va a arrebatar a los vencedores para formar el ejército de vencedores, para derrotar al anticristo. Yo quiero ser parte. Heme aquí, Señor. Estoy listo. Pero usted necesita pasar por la prueba, por el examen. No es cualquier persona que va a ser aceptada. Tiene que hacer las pruebas, los exámenes. Usted califica para enrolarse en el ejército. Usted necesita crecer. Dios no va a llevar niños a pelear. Dios va a llevar personas maduras, adultas. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso. No necesitamos quedarnos en la teoría, en el conocimiento, necesitamos practicar. Estamos hablando de invocar el nombre del Señor, necesitamos invocar el nombre del Señor. Estamos hablando de orar y leer la palabra, necesitamos practicar, orar y leer. Necesitamos participar de todo aquello. Si estamos hablando de leer alimento diario, voy a practicar leer alimento diario. Necesito seguir la palabra profética. Voy a leer los libros. Voy a participar en las reuniones. Ahora no hay cómo participar de las reuniones, pero voy a participar de las reuniones online. Voy a esforzarme. Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, es ejercitar el espíritu en el discernimiento del bien y del mal. En estos días necesitamos discernir tantas noticias, tantos fake news, tantas falsas noticias, tantas influencias, politización en las noticias, pánico. Necesitamos diferenciar, hermanos. Necesitamos discernir. Alabado sea el Señor. Entonces, queridos hermanos, esta palabra de justicia denota el crecimiento en vida para la salvación plena de Dios.
Dios quiere salvar a todo nuestro ser. Y esta es la madurez en vida, el crecimiento, el perfeccionamiento en la obra del Señor. Efesios capítulo 4. Son estos los días, a pesar de estar estos son días, queridos hermanos, a pesar de estar aislados, necesitamos ser perfeccionados durante la semana. Están teniendo reuniones especiales, dando clases online para participar. Este es el momento, hermanos, para ser perfeccionados, para llenarnos de la palabra fundamental y de la palabra profética. Hermanos, yo estoy desesperado aquí. No sé, hermanos, si ustedes están tomando esa desesperación también. Es urgente, hermanos, la situación. 4, Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para no es el desempeño de su servicio. Corregimos eso. Muchas veces es para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor quiere perfeccionarnos en la obra del Señor. Y hoy espero que en la iglesia todos los hermanos son apóstoles, pastores, profetas, maestros, evangelistas, se levanten. Hoy necesitamos estar engranados, todos participando. Mismo aunque usted sea nuevo, un nuevo hermano, usted alístese, puede decir, yo quiero ser parte de este ejército, yo quiero funcionar, yo quiero ser usado por el Señor. Y permitirse ser guiado por el Espíritu para andar en las sendas de justicia, permitirse ser perfeccionado. Esta palabra de justicia tiene que ver con el ministerio del nuevo pacto, tiene que ver con que nosotros seamos ministros del nuevo pacto, tiene que ver con la primogenitura, tanto que el hermano Pedro Don está hablando en estos días, está hablando algo importantísimo que tiene que ver con la producción del hijo varón. Y yo voy a repetir, la palabra de justicia no es la salvación, no es solamente perdón de pecados, no es solamente decir, yo estoy consolado, yo estoy feliz, estoy en una buena, no, esto es pastos verdes y aguas de descanso. Dios te va a dar también, pero hay que avanzar más. Un bebito solamente juega en casa, juega, pero hay un momento en que tiene que ir a la escuela y ya no es solamente jugar y tiene que aprovechar. El padre de familia tiene que ir a trabajar, tiene responsabilidades. Y la palabra de justicia en la vida de la iglesia denota crecimiento de vida, la salvación completa de Dios, el crecimiento de vida, el perfeccionamiento en la obra del Señor, el ministerio del nuevo pacto, el ministro del nuevo pacto, la primogenitura, la producción del hijo varón. Yo quiero ser parte del hijo varón. Yo quiero migrar hacia el feto de esta mujer universal. Ahora es el tiempo de migrar para adentro y ser parte del feto. La mujer universal de Apocalipsis 12 es la iglesia. Si usted está en la oreja, hermanos, usted se queda aquí, lo que va a hacer nacer es el hijo varón, no la oreja. Usted necesita ir para el feto. El hijo varón es la parte más fuerte de la iglesia. Entonces necesitamos ayudar a todos los hermanos a migrar hacia adentro del hijo varón para ser arrebatados. ¿Tiene que ver con qué más? Con los vencedores. La semana pasada, el domingo pasado, Pedro habló acerca de los vencedores. Este es el encargo actual. Sábado en la noche también estamos hablando de lo mismo. Tiene que ver con la entrada en el descanso, que es reinar con el Señor. Y esto, casi nadie habla hoy. Solamente en la vida de la iglesia, hermanos. Encienda cualquier programa cristiano, curas, sanidades, expulsión de demonios, palabras de consuelo que necesitamos y sábado en la noche, domingo en la mañana estamos dando mucha palabra de consuelo. Hoy en la noche dimos al inicio una palabra de consuelo y Él entiende todo lo que usted siente, Él sabe todo lo que usted siente, por eso que Él es nuestro pastor, es el pastor que sufrió lo que el hombre sufrió, Él ya sufrió, por eso Él es capaz de ser el pastor para ti, para pastorear. Entonces vamos a volver ahora a Hebreos 5:12. Hebreos 5:12. Aquí dice lo siguiente, hermanos. Mire qué interesante. Porque debiendo ser ya maestros, presta atención a esta palabra. Después de tanto tiempo,
tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Esta palabra clave que quiero mostrarles a ustedes. Enseñar de nuevo cuáles son los primeros rudimentos. La primera frase de este versículo 12 tenemos dos palabras, maestros y enseñar. Entonces, esta es la tendencia que hoy existe en el mundo cristiano. Todos quieren ser maestros para enseñar. ¿Está equivocado eso? No. En la iglesia necesitamos de maestros. En la iglesia necesitamos de enseñanza. Pero hay un peligro de solamente quedarnos en esa esfera. Si solamente nos preocupamos en ser maestros, en enseñar, solo nos quedamos en la esfera mental. La palabra de Dios no solamente es para ser aprendida, la palabra de Dios es alimento. Por eso que en la última frase de este versículo, Él cambia el énfasis y Él dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Comenzó hablando de ser maestros y enseñar, pero ahí concluye hablando de comida, de leche y alimento sólido. O sea, en la enseñanza versus al alimento. Nosotros necesitamos de los dos. Si no tomamos cuidado, solamente existirá doctrina, enseñanza, mucho conocimiento, pero no hay crecimiento. Lo que da crecimiento no es la enseñanza, lo que da crecimiento es el alimento y necesitamos aprender a extraer el alimento de la enseñanza, comer la palabra. No es solamente oír la palabra y almacenarlas en la cabeza, saber recitar mensajes enteros. La palabra necesita ser nuestra comida. Entonces vamos a leer algunos versículos. 1 Corintios capítulo 3, versículo 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Pablo, la visión que él tenía era que la palabra era comida. La palabra era la leche y el alimento sólido. Para los niños nosotros les damos la palabra como leche y necesitamos darles. No intente dar al hermano que recién fue salvo y le habla de la economía neotestamentaria de Dios, el dispensar del Dios triuno. Eso le va a dar indigestión. No haga eso, hermano. Usted necesita hablarle acerca de la seguridad de la salvación, del invocar el nombre del Señor, orar, la lectura de la Biblia, la confesión y restitución de los pecados, restitución, confesión. Después, poco a poco, le va a dar el alimento sólido. Vamos a leer también 2 de Pedro capítulo 2, versículo 2. Vamos a ver el concepto que Pedro tenía. 1 de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Hay algunas versiones que traducen la genuina leche de la palabra. También el concepto de Pedro era de que la palabra era leche, era alimento espiritual. Aleluya. Para que por medio de él, el conocimiento es importante, pero el conocimiento necesita traer crecimiento. El objetivo del conocimiento es que él se convierta en alimento para que nosotros podamos crecer. Y yo espero, queridos hermanos, muchos hermanos puedan crecer en este tiempo de aislamiento. Tuve, hermanos, con los hermanos responsables de Bolivia hoy y yo me quedé muy feliz. Como comenzó a las 10 de la mañana y terminó a las 2:20. Solo por 10 minutos y después sale. 10 minutos se convirtieron en 4 horas y 20. ¿Por qué? Porque todos los hermanos hablaron que en
en todo este tiempo de pandemia, todos han crecido. Muchos han sido iluminados, muchos están recibiendo revelación de la palabra. De todos los hermanos están ministrando la palabra y esto está siendo algo de gran ánimo y gran aliento. Vamos a leer Mateo 4. Mateo 4, versículo 4, un versículo conocidísimo. Pero Jesús respondió, escrito está. El Señor le respondió al diablo siendo tentado, y en la respuesta para la primera tentación, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El concepto del Señor Jesús era de que la palabra de Dios era el alimento. Este concepto no existe en el medio cristiano. La palabra es conocimiento, pero en la vida de la iglesia es uno de los pocos lugares donde nosotros hablamos de comer y beber del Señor, comer y la palabra. Vamos a leer Jeremías 15, 16. Jeremías 15, 16. También quiero que los hermanos utilicen este aislamiento para que puedan familiarizarse con la Biblia, conozcan los libros, se puedan memorizar de todos los libros de los 66 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, de los del Nuevo Testamento. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra no dice yo las memoricé dice fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y las palabras de Dios son para comer. Y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Las palabras de Dios son comida. Bien, queridos hermanos, perdonen una vez más, no he acabado. Oh Señor Jesús, avancé ¿cuántos versículos he avanzado? No salí del versículo 3. Bien, quiero dar oportunidad a los hermanos que puedan compartir. 5 hermanos van a compartir después de mí y después ustedes tendrán la oportunidad de seguir por delante. Esta es una palabra sólida, no quiero dar mucho tampoco para no causar indigestión a ustedes y espero que ustedes puedan rumiar bien esta palabra, la palabra de esta noche. Y voy a resumir, el versículo dice, restaura mi alma, deje a Dios trabajar en su alma, en su mente, en su emoción, en su voluntad. Deje que Dios trabaje en usted. Nuestra alma es difícil. El gran problema que existe en las iglesias hoy, en nuestras familias, en las casas, todas residen no en el espíritu, sino en el alma. Vamos a dejar que Dios restaure nuestra alma, que repare nuestra alma, que renueve nuestra alma y permitir que Dios nos guíe por las sendas de justicia. Es un camino apretado, la puerta es estrecha, pero nos lleva hacia el galardón, nos lleva hacia el reino. Vamos a continuar disfrutando del Señor, como los pastos verdes, ya hablamos. Nunca nos vamos a graduar de esto. Vamos a continuar disfrutando. Y mientras disfrutamos del Señor, como los pastos verdes, mientras disfrutamos del Espíritu como las aguas de reposo, nosotros vamos a subir de grada. Vamos a andar por las sendas de justicia. Vamos a buscar el crecimiento y la transformación y la madurez. Vamos a buscar el crecimiento en vida, la madurez en vida, el perfeccionamiento en la obra del Señor. Participar más del ministerio del nuevo pacto, ser un ministro del nuevo pacto, buscar la primogenitura, ser parte del hijo varón, de los vencedores, entrar en el descanso del Señor y un día entraremos y reinaremos con el Señor. Vamos a también entender que lo que Dios quiere es que en esta palabra de justicia nosotros no solamente tengamos conocimiento, sino que la palabra sea comida para nosotros. La leche y el alimento sólido. Necesitamos de los dos. Los niños necesitan de leche, los adultos necesitan comer de alimento sólido, pero también se alimentan de leche de vez en cuando. Unas galletitas con leche es delicioso.
No vamos a dejar de tomar leche, pero vamos a alimentarnos del alimento sólido. La semana que viene vamos a seguir hablando del versículo 3. ¿Y qué es lo que hice? Fue expandir el versículo 3 a través del libro de Hebreos y Hebreos 6, versículo 1. Si pueden, lean, hermanos, el próximo sábado. Lean anticipadamente, bien leído. Y también revisen lo que fue hablado en esta noche de Hebreos capítulo 5, versículo 12 y Hebreos 6, 1. Y luego esperamos que en la semana que viene avancemos más. Y al final, hermanos, no se olviden de dar like a esta transmisión. Y también, si usted aún no se inscribió en el canal del instituto, inscríbase, suscríbase. Bien al final están las dos pantallas de las ofrendas. Ahora voy a orar y al final de la oración participen del compartir de los 5 hermanos de Tocantins que van a compartir con ustedes y después van a tener libertad de compartir en los grupos de sus localidades. Señor, nosotros te agradecemos por esta noche. Te agradecemos porque tú eres nuestro pastor. Un pastor que conoce a las ovejas, un pastor que está lejos de nosotros, pero eres un pastor que te acercaste haciéndote uno de nosotros, viviendo la vida humana, que experimentó todo lo que el ser humano siente. Por eso tú estás calificado para ser nuestro pastor. Tú estás tan cerca de nosotros. Tú eres para nosotros pastos verdes, traes para nosotros aguas de reposo. Nunca nos cansaremos de disfrutarte como esos pastos verdes, delicados y esas aguas de reposo. Nunca dejaremos de invocar tu nombre. Nunca dejaremos de tomar la copa de la salvación e invocar el nombre del Señor. Pero también queremos, Señor, queremos alistarnos en tu ejército y decirte, Señor, henos aquí. Queremos subir aún esta grada, queremos subir de estado, de etapa. Queremos ser guiados por ti, aprender a ser guiados por el Espíritu, andar por las sendas de justicia por amor de tu nombre. Señor, no queremos permanecer siendo hijos pequeños, hijos tecnon. Queremos ser hijos cuyos que se dejan guiar por el Espíritu. Queremos buscar la transformación, el crecimiento en vida. Queremos madurar, queremos ejercitar nuestro ministerio del nuevo pacto. Queremos buscar la primogenitura, ser parte del hijo varón, ser parte de estos vencedores que tú estás buscando hoy para entrar en tu descanso y reinar contigo. Señor, que tu palabra sea el alimento para nosotros, leche y alimento sólido. Queremos, sí, conocer tu palabra. Queremos también alimentarnos de tu palabra. Bendice a todos los hermanos. Consuela a los hermanos que están enfermos en esta semana. Consuela a aquellos hermanos que tienen familiares en el hospital. Abuelos, padre, madre, hijos. Señor, consuela. Y con tu poder, sana, Señor. Sana, Señor. Oh, Señor, danos esta alegría en estos días. Haz este milagro en nuestro medio, Señor. Cura, Señor. Sabemos también que tú quieres recoger a los vencedores, quieres recoger ya las primicias para que disfruten contigo, pero nosotros somos humanos y por causa de nuestra debilidad, por nuestra vulnerabilidad, preserva la vida de los santos que están en los hospitales. Cúralos, sánalos, Señor. También danos más encargo para el Evangelio, llevar tu palabra a otras personas. Influenciar a nuestros vecinos, amigos y familiares. Oye nuestra oración. Señor, estamos aquí